Muy bien, hermano, gracias y gracias a todos que han hecho el esfuerzo de conectarse con nosotros en este estudio y gracias a los hermanos de España por ofrecerme este momento para compartir un poco de la edificación de la palabra de Dios. Hemos comenzado un estudio de ah, Emmanuel, el nombre que encontramos en Mateo 1 cuando el ángel habló con José dándole el nombre Emanuel al hijo de María que iba a nacer. Y entendemos que esto es es un uso de la profecía de Isaías 7:14 que acabamos de leer. Y la palabra en sí tiene significado Dios con nosotros y con verdad expresamos el concepto bíblico que Jesús nació hijo de Dios, hijo de hombre y también hijo de Dios. Esto expresa la divinidad de Jesús, hijo de Dios. Y es una cuestión muy importante en las enseñanzas de Jesús cuando él andaba aquí en la tierra. Y el Evangelio de Juan expresa el concepto con la palabra verbo en Juan 1:1 y el verbo llegó a tener carne, versículo 14. El concepto es correcto y bueno, pero hay más en este concepto que queremos notar y estudiar en Isaías. Hay gente que expresa duda acerca de la cuestión de Isaías 7:14. En ciertas traducciones, en vez de decir que una virgen concebirá, dicen que una doncella o evitando el concepto de la virginidad de María cuando concibió uh, a Jesús y como Dios, el Padre de Jesús. Entonces dice, porque aquí en Isaías capítulo 8 encontramos otra vez la palabra Emmanuel y en el contexto dice en el versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Hablando de Asiria y su invasión, la profecía que hizo Isaías, que Asiria iba a invadir, iba a pelear contra las naciones de Israel y de Judá, y llegaría hasta la garganta allí de Jerusalén, de Judá. Entonces, sigue hablando y extendiéndose, o extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Llamó a Judá, entonces, Emmanuel. Entonces, ¿en qué sentido quería decir Isaías en la profecía que Judá sería Emmanuel? Si la palabra significa Dios con nosotros, en un sentido, entonces, si profundizamos un poco el estudio de Isaías, comenzamos a ver que presenta Dios a Israel un panorama más grande que describe al pueblo de Dios como Dios con nosotros. Esto nos recuerda de lo que dijo Moisés en Éxodo 19. Comienza el tema de la comunión que Dios buscaba tener con los hombres por medio de Israel cuando Dios fundó la nación de Israel. En Éxodo, el capítulo 19, están allá al pie del monte Sinaí y Dios está haciendo un pacto con Israel y le dice a ellos de antemano, dice en el versículo 4, vosotros visteis que lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas
y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice, sobre todos los pueblos, dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, hablando de las naciones del mundo. Entonces dice, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa, Dios quería que Israel fuera gente santa y también un reino de sacerdotes. Dios comenzó a enseñar a Israel el concepto, no solamente el honor que le daba en escoger a ellos, serían los escogidos de Dios, la nación escogida de Dios, comenzando con la promesa que Dios hizo a Abraham. Dios escogió a Abraham y su descendencia, que por medio de ellos Dios iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y la palabra gentiles en el Nuevo Testamento refleja esta palabra, este concepto de las naciones. Israel en el medio de las naciones. Dios entonces estableció pacto, comenzó a morar entre ellos con la columna de fuego por la noche y columna de nube por el día. Dios con ellos, el concepto de Dios con nosotros, la comunión con Israel. Entonces Israel desde el principio fue elegida, o la nación elegida, para ser los sacerdotes entre las naciones y Dios, intermedios, mediadores, y también cargados de enseñar. Les enseñó que los sacerdotes tenían la carga de conservar el conocimiento puro y correcto, la verdad acerca de nuestro Creador para todo el mundo. Y ellos así podían salvarles a ellos, ser una bendición. Pero últimamente, por medio del descendiente Jesús, Cristo Jesús, el escogido de Dios, el concepto bíblico, hermanos, de la elección, que es un concepto en debate ahora entre las iglesias protestantes, los calvinistas y los demás que hablan de la elección de Dios y los elegidos de Dios, y todo el concepto de que Dios salva a ciertos y rechaza a otros arbitrariamente, es un concepto ajeno de la enseñanza bíblica acerca de la elección. Vamos a ver adelante que la iglesia de igual manera es también, en un sentido, Emmanuel, Dios con nosotros. Para el mundo, somos la luz del mundo, somos los sacerdotes del mundo. Entonces, todo lo que encontramos aquí en Isaías, el tema se desarrolla en las profecías de Isaías y encontramos en Jesús, en sus propias enseñanzas, la misma terminología del Mesías, la terminología de la elección y también del sacerdocio y del gran deber que tenemos cristianos de ser evangelistas del mundo. Sacerdotes, 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo las páginas se pegan entre sí mismas.
dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, porque somos cristianos, príncipes de Dios, ungidos de Dios, ungidos para ser príncipes y también sacerdotes. Dice nación santa, como dijo a Israel en Éxodo 19:6. Pueblo adquirido por Dios, como Dios adquirió también a Israel desde Egipto, le salvó, aquí, así también nos salva a nosotros, nos compra con la sangre de Cristo. Dice, para que anunciéis. Aquí tenemos el propósito. No es solamente un honor que Dios nos da a nosotros. Nos compra para que seamos, o para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. El Evangelio nos llama del mundo, nos llama de las tinieblas, del engaño, de la mentira del mundo, para que seamos la luz. Dice, anuncié la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tema entonces corre en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Y queremos ver que aquí en Isaías, este doble sentido del nombre Emmanuel se encuentra también en la profecía que leyó el eunuco cuando Felipe le enseñó de Isaías 53. Es el capítulo del siervo de Dios que se entregó a sí mismo para morir en la cruz. El gran tema que Felipe entonces explicó en Hechos el capítulo 8. Ahora, volviendo a Isaías, queremos seguir con este estudio, Dios con nosotros, esta comunión en el cual somos copartícipes en la salvación del mundo. Dios hizo su parte y también nosotros hacemos nuestra parte en la salvación del mundo. El problema que se expresa aquí en Isaías es que aunque Judá fue la nación Emmanuel de Dios, fallaron. El gran mensaje de Isaías capítulo 1 es que ellos, por entregarse a la idolatría y también el materialismo, llegaron a ser tan pecadores que Dios no podía escuchar sus oraciones y no podía recibir el culto que ellos ofrecían, capítulo 1. Entonces dice el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, este mensaje se encuentra en los labios de Jesucristo. Y cuando llegamos a los últimos capítulos de los evangelios, vemos a Jesús hablando, razonando con los judíos, quienes tenían manos llenas de sangre.
Y entonces en Mateo 23, recuerda de todo el fracaso de Israel en matar a los profetas, en su historia sangrienta, que ahora iban a volver a hacer el mismo error en crucificar a Jesús y también perseguir a los cristianos después. Entonces, leyendo en Isaías 2, en el segundo capítulo, tenemos del 1 al 4 la famosa profecía en el medio de todo eso, de que dice el 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo primero, lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hermanos, hoy día no nos gusta escuchar de la ley o de las leyes de Dios. Y hay mucha defamación de la ley de Jehová en la predicación moderna, aún entre los hermanos, como si hubiera una vergüenza, una mancha en la ley de Moisés. No es así, hermanos. Cuando entendemos lo que Jesús dijo en Mateo 5, cuando entendemos que Jesús cumplió la ley fue buena, Jesús cumplió la ley y sigue enseñando la ley en la forma cumplida de la ley. No hay nada de maldad en enseñar las leyes de Jesús. Somos salvos y rescatados por enseñar la ley de Jehová, ahora expresada en el Evangelio. El Evangelio sí es ley, no es la ley de los judíos, de la ley que los judíos enseñaban, la ley que ellos imponían en el judaísmo en vez de aceptar el Evangelio. Pero lo que vemos es, lo que iba a salvar el mundo sería el mensaje que enseña la voluntad de Dios. Porque la vida está en Jehová. La palabra ley, Torah en el hebreo, literalmente, hermanos, es instrucción en las leyes que Jehová dio a Israel. Y todo el sistema se llama el Torah o la ley de Jehová. Fue instrucción en cómo vivir conforme a la voluntad de nuestro Creador. Dice entonces, juzgará entre las naciones. No podemos evangelizar, hermanos, sin enseñar lo que corrige, lo que condena, lo que juzga los pecados del mundo. Siempre en los dos testamentos, para que haya esperanza, para que haya perdón, debe haber condenación del pecado. Por lo tanto, Jesús en el Evangelio de Juan dice que todo juicio fue entregado en las manos de Jesús. ¿Qué significaba eso?
significa como el mensaje de los profetas antiguos y también Jesús y los apóstoles. Para proveer el perdón y la misericordia de Dios, tenemos que juzgar lo malo de los pecadores, para que ellos se compungieran de corazón y gritar. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? Así es la fuerza del mensaje aquí de Isaías y también de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, en capítulo 9, tenemos la profecía del nacimiento de Jesús en estos términos. Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado expresa el gobierno de Jesús. Jesús es Señor y tiene señorío. Si Jesús no tiene señorío, no es Señor. Tiene principado. Mateo 28, 18. Las últimas palabras que Jesús declaró antes de ascender al cielo. Toda potestad me es dada. Él anunció su derecho de juzgar a los hombres. Siempre los profetas hablaban de querer salvar a Israel por primeramente medirles con la plomada, medir a ellos y así juzgados por Dios podían ser protegidos de Dios. Y ese concepto aquí otra vez dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No puede haber paz si no hay primeramente el principado, si no hay juicio. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La paz que viene en las vidas de los cristianos, que es el mensaje que les enseña no solamente el perdón del pecado, pero la nueva vida, el arrepentimiento, el evangelio que nos instruye de bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritus, bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia. Toda la enseñanza que corrige y juzga la soberbia del hombre, la rebeldía del hombre, que exige que el que tiene oídos, que oiga. Capítulo 11 entonces habla de la paz. Dice el 1, Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué tiene que ver temor de Jehová con el conocimiento de Jehová? Hermanos, si conocemos a Jehová, vamos a temerle a Él. Vamos a hablar con Él y obedecerle a Él con temor y temblor. Filipenses 2:11, 12. Vamos a servirle con diligencia, con respeto, con reverencia. Hermanos, el concepto bien claro aquí es que Dios nos aconseja, nos enseña cómo debemos de pensar, cómo debemos de andar, cómo debemos de servir a Cristo en esta vida. Ahora, déjame llevarle al otro concepto
que comienza hablando de Israel como el siervo de Dios y después pasando del tema de que Israel falló como siervo y Dios entonces, él mismo, llegó a ser el siervo fiel por medio del ungido Cristo Jesús. Isaías 41 primero anuncia a Israel como el siervo comprado, rescatado, escogido. Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Este versículo expresa todo el concepto de la elección en el Evangelio. Efesios capítulo 1, del 3 al 13. Toda bendición espiritual en Cristo abarca la elección. Somos elegidos en Cristo, el ungido. Cristo, este ungido que encontramos en Isaías. Dios escogió a Cristo y a nosotros en él. Aquí tenemos el concepto bíblico de la elección. Entonces la salvación en Cristo, en esta comunión con él. Cristo, cristianos. El sumo sacerdote, nosotros los sacerdotes, el real sacerdocio en él. Dios con nosotros, nosotros en él. Juan 17, en la oración de Jesús. Y tanto del que leemos en la primera epístola de Juan, hablando de esta comunión. Caminamos en la luz como Él está en la luz y tenemos comunión el uno con el otro. Dios con nosotros. Y la sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado. Todo esto refleja el mensaje de Isaías. Ahora, leyendo adelante, dice capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, dice, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hermanos, fíjense lo que ha dicho aquí. Vemos estos versículos se encuentran en los evangelios. Jesús mismo hace aplicación de este texto a él mismo en los evangelios. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Okay. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Hermanos, estas palabras se usan como palabras teológicas hoy día y mal usan, mal entienden Isaías y por lo tanto también mal entienden lo que enseñaba Jesús y los apóstoles acerca de estas palabras justicia. ¿Qué significa la justicia aquí? La justicia que Dios quiso establecer era la forma de vivir, que los hombres andaran justamente conforme a la ley de Dios, la voluntad de Dios, las enseñanzas de Jesús mismo. Entonces dice, hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, esto fue la forma de describir el Evangelio. Establecer su ley. La gracia de Cristo se abarca
en esta palabra el término ley. No hay contradicción entre la ley de Cristo y la gracia. No son diferentes cosas. Por eso Tito 2:11, la gracia de Dios nos instruye como la ley nos instruye. Lea Tito 2:11-15. Nos enseña cómo vivir y cómo andar. Hermanos, en la Biblia, la palabra gracia y la ley, ninguna de las palabras enseñan el permiso de pasar por alto sobre el pecado y la autoridad de Jesús y la exigencia de obedecer a Jesús. Dice, hablando de su trabajo, dice, mi siervo, y dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué tiene contentamiento mi alma? El alma de Jehová, de Dios, por la justicia de Jesús, su fidelidad. Y aquí también la palabra verdad. Por medio de la verdad traerá justicia. Jesús usó la misma palabra en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, la palabra verdad es la raíz de la palabra fe. Expresa la verdad de Jehová, la fidelidad de Jehová. En los salmos a veces se traduce fe, a veces se traduce verdad, porque así es la palabra fe en el Antiguo Testamento. Es la fidelidad de Dios y es la fidelidad del hombre porque anda fiel, anda en verdad. No se puede negar. Entonces, el problema de los judíos que no creyeron a Jesús era que ellos no eran fieles a Dios. Dios envió a su Hijo, envió a sus profetas y no hicieron caso. No creyeron en Jesús, ni en los profetas, ni en Jehová, porque no andaban conforme a las enseñanzas que Jesús enseñaba. Por eso Jesús habló que ellos buscaran a Moisés para ver. Él daba testimonio acerca de Jesús. Ahí en Juan. Es el argumento que Juan desarrolla en sus debates con los judíos. En Juan capítulo 5, 6 y 8. Entonces, este concepto, la verdad os hará libres, habla de escuchar, dice, seréis mis discípulos. Escuchar la enseñanza, obedecer la enseñanza, y dice, y os hará libres. Porque esta fidelidad a Dios es lo que Jesús enseñaba. No daba a nosotros permiso de ignorar ninguna enseñanza de Cristo, ninguna ley de Cristo, y esperar una salvación, descuidando de todo. Pero esta es la enseñanza moderna. Ahora, leyendo adelante en el capítulo 44, Israel dice, le llama le dice que lo escogí. No habrá tiempo para leer todo. Pero aquí tenemos la famosa parte que se encuentra en Apocalipsis. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Hay argumento aquí en estos capítulos que hablan del gran plan de Jehová de llevar a cabo este plan de salvación, enviando a su Hijo. Dice el 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Yo, dice, lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene,
y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? ¿Y yo te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. En este contexto, entonces, lo mismo en capítulo 49, más y más se acerca a este capítulo famoso de capítulo 53. Pero en el capítulo 52 comienza, déjame comenzar leyendo, dice en el 52, 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El que enseña este mensaje que trajo Juan el Bautista, cuando dijo que tuvieran que arrepentirse de sus pecados, anticipando la llegada del reino de Dios, también Jesús publicando lo mismo. Se llamaba Evangelio. Así comienza Marcos 1, el Evangelio de Dios. Usando este versículo aquí, las buenas nuevas, el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, cantar alabanzas, en 9, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El 11, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos lo que lleváis, los utensilios de Jehová. Refleja el concepto de apartarse del pecado, de la corrupción, como decía también Juan el Bautista. Arrepentíos, decía él, porque el reino de Dios se acerca. Es el mismo sentimiento que se encuentra al principio de los evangelios, que se encuentra aquí. Entonces el 13, he aquí que mi siervo será prosperado. Ahora comienza a hablar no de Israel, pero del descendiente de Israel. Jesús dice, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Acuérdense de Filipenses 2, del 5 al 11, de la exaltación de Jesús. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Hay tanto que se refleja. 1 Corintios 2, nadie sabía. Habla aquí de se asombrarán como Salmo 2, como se asombraron las naciones. Y Dios en su trono se ríe de ellos y pone a Jesús a su diestra. Hablando del éxito del Rey de Dios y cómo llevó a cabo Dios su plan de poner a Jesús en su trono. Pero comenzando 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá al cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y así sigue el tema de capítulo 53 de Jesús, así como fue, como apareció y no fue aceptado. Vino a lo suyo y lo suyo no le recibió.
lo rechazaron, lo crucificaron. Y dice el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción. Hablando del gran éxito, el poder de la resurrección, el poder del reino establecido, de miles y miles de pecadores salvos de su pecado, transformados conforme al plan de Dios, conforme a la enseñanza del Evangelio. Ahora, saliendo de Jerusalén, entrando en todas las naciones y cambiando gente humilde en todas partes del mundo, en todas lenguas del mundo. Tan precioso, hermanos, es este mensaje, y no hemos podido pasar mucho tiempo hablando del cumplimiento en el Nuevo Testamento de Efesios 1, 3 al 13. Tan bello es el cumplimiento de la bendición que tenemos en Jesús, el elegido de Dios. Hemos mencionado 1 Juan 1, 7 al 10 también, hablando de esta comunión. Nosotros ahora, hermanos, Cristo es el siervo. Ahora nosotros somos siervos de Cristo. Y llevamos a cabo, somos los brazos y los pies, el cuerpo de Cristo, llevando a cabo su plan. Él la cabeza en el cielo y nosotros su cuerpo. Según Corintios 3:18, el versículo para mí más glorioso de toda la Biblia, habla de cómo nosotros, viendo la gloria de Cristo, somos transformados a la misma imagen, de gloria en gloria. La gloria que Dios nos enseña en la nueva vida nos hace compatibles con Dios para que haya comunión. Dios con nosotros y nosotros con Dios en armonía. El Hijo de Dios hizo todo posible por venir aquí, Dios en la carne, en enseñarnos la gloria de Dios, ver la gracia y la gloria de Él y ser transformados, participantes de la naturaleza divina, según de Pedro 1, 4. Escuchando las promesas, confiando en las promesas, obedeciendo lo que nos lleva a recibir la bendición de las promesas, según de Pedro 1, 3 y 4. Entonces llegamos a tener esta comunión que Dios quería. Hermanos, Dios los bendiga. Llegamos al fin de la hora. Ha sido un placer compartir con ustedes y pensamos y esperamos que Dios siga bendiciéndoles en sus estudios de Isaías y también del Evangelio que cumple aquellas profecías. Y Dios lo bendiga.